Muy buenos días y muy buenas tardes para todas y todas. Bienvenidas y bienvenidos a este seminario birregional de violencia contra las mujeres y feminicidio. Este es el segundo seminario que realiza esta articulación, en el primer denominado además Estrategias Feministas de Resistencia frente a los fundamentalismos. En el primer seminario, ¿no? Tuvimos un recorrido sobre cuáles eran las situaciones que estaban, digamos, en nuestra región, no solamente en América Latina, sino también vemos cómo en el espacio europeo se están presentando, hay una avanzada de los fundamentalismos, y es justamente a partir de esta preocupación que nos convoca a todas las que estamos organizando esto, y entendemos también a todas, todos y todes quienes están presentes en esta sesión, nos convoca la preocupación de poder encontrar aquellas rutas que se vienen siguiendo para resistir frente a esta avanzada fundamentalista, para desde diversas estrategias, desde el activismo feminista, desde la academia, poder resistir a estas situaciones. Justamente sobre ello cursó el seminario anterior, y en esta oportunidad queremos pues volver a plantear una reflexión que también profundice sobre los estudios que se han realizado sobre estos fenómenos que se vienen dando a nivel global, pero también sobre aquellas estrategias, aquellas acciones que se vienen dando desde las organizaciones en América Latina y también en los países europeos, en este caso en España. Sin más, yo quiero dar la bienvenida a las ponentes que tenemos hoy, las cuales tendrán algunos minutos para poder compartir con nosotras en base a algunas preguntas clave que digamos, que hemos nosotras articulado. La dinámica va a ser que yo en representación del grupo mencionar estas preguntas que son en realidad ejes de preocupación o de inquietud para provocar que las ponentes puedan compartir con nosotras sus conocimientos. Luego de ello habrá una pregunta para todas las ponentes que podrán responder en una segunda tanda, y luego de ello se abrirá la intervención de las y los participantes, a quienes invitamos a que escriban sus mensajes o sus preguntas por escrito. En el chat o en la parte donde dice, me parece que hay una parte que dice preguntas, si no lo pueden escribir en el chat. Bueno, yo quiero dar la bienvenida. Les pido también que cierren sus micrófonos, por favor. Sin más, yo quiero dar la bienvenida a Angélica Mota. Angélica Mota es antropóloga, es peruana, es feminista y es una académica muy importante en el país, del cual yo también soy representante, ¿no? Es activista feminista, es doctora en salud colectiva, especialista en temas de género y sexualidad, y se desempeña como investigadora en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y es docente en la maestría de género de la PUC y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? De dos universidades peruanas. Ha hecho, la verdad, múltiples trabajos de investigación y publicaciones académicas, y ella va a compartir con nosotras justamente a partir de una de sus últimas investigaciones sobre los fundamentalismos en el Perú. Bienvenida, Angélica. Hola, buenos días o buenas tardes de repente, según dónde estén quienes nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar participando. Angélica, por favor, activa tu cámara. A ver, ahí estoy activando mi cámara. Angélica, sí. Hola, querida Angélica, ¿cómo estás? Hola, querida Liz, y muy contenta, como decía, de estar en este evento. Fantástico, Angélica, gracias por tu tiempo.
Angélica, tenemos algunas preguntas para ti, para dinamizar este encuentro. En el Perú, ¿no? Como hemos ya mencionado, así como en diversos países de América Latina, vemos desde hace algún tiempo que se vienen desplegando acciones desde los sectores fundamentalistas para frenar el avance en materia de igualdad. Campañas conocidas en el espacio nacional como Con mis hijos no te metas, y han habido expresiones similares en la región, han atacado fundamentalmente el enfoque de igualdad de género. Nuestra pregunta es, ¿quiénes se encuentran tras estas acciones y qué discursos de poder reproducen? ¿Quiénes son sus principales aliados? En tu investigación tú señalas que estas estrategias fundamentalistas se basan en lo que tú has nombrado como la retórica del miedo, a la que haces referencia constantemente. ¿Cómo impacta esta retórica en la población y cuál es su contenido? ¿Cuáles crees que son los vínculos actuales entre los fundamentalismos religiosos, económicos y la corrupción? Y finalmente, aunque sé que son muchas preguntas, una de nuestras preocupaciones en este espacio de articulación es la violencia contra las mujeres y el feminicidio como la expresión máxima de la violencia. ¿Cómo crees que afecta el avance de los fundamentalismos a la lucha contra la violencia? Adelante, Angélica. Bueno, son varias preguntas. Voy a ir, me dicen que tengo más o menos unos 15 minutos, me dijeron. A ver, confírmame el tiempo que tengo a disposición. 15 minutos. Ajá. 15 minutos, y me voy a yo atrever a interrumpirte cuando esos minutos, avisarte 2 minutos antes, disculpa. Muy bien, perfecto, gracias. Bueno, entonces, en primer lugar, respecto a quiénes son. Cuando surge la campaña Con mis hijos no te metas en el Perú, ¿no? Y esto es en noviembre de 2016, ¿no? Que todas, digamos, los principales espacios públicos del país aparecen llenos de banners, ¿no? De personas que sostenían esta campaña, paradas en las esquinas, sosteniendo grandes carteles, ¿no? Hablando de no a la ideología de género, no a la homosexualización de los niños y de las niñas en la escuela, ¿no? Y oponiéndose básicamente al tema del enfoque de género en la educación pública y también oponiéndose a la educación sexual integral. Entonces, esto es lo que vivimos en el Perú, un momento de irrupción bastante fuerte, porque eran las principales ciudades del país llenas de letreros, de flyers, de una campaña muy activa, que en un inicio se presenta como una iniciativa ciudadana espontánea de padres de familia preocupados, ¿no? Por lo que va a pasar con sus hijos, ¿no? Que supuestamente iban a ser inoculados con una ideología nefasta, ¿no? Que es como ellos entienden el enfoque de género en la política pública, ¿no? Pero sabemos que en realidad se ha tratado de los sectores más conservadores de grupos religiosos evangélicos que pertenecen además al espectro neopentecostal de lo evangélico, quienes han llevado adelante esta campaña como punta de lanza de un proyecto político, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Es un grupo religioso, pero esto más que religión es política. Y por supuesto, esto lo estamos viendo pues a lo largo de América Latina, ¿no? Entonces, han sido estos grupos, el discurso central ha sido esta supuesta oposición a la ideología, esta oposición a la supuesta ideología de género, que en realidad lo que significa es salir, ¿no?, al frente en defensa del patriarcado. Entonces tú me preguntas qué discursos de poder se están defendiendo. Yo creo que el más visible es la defensa del patriarcado, ¿no? Y creo que esta defensa del patriarcado, y ahí coincido con Rita Segato, cuando ella dice, ¿no?, que nuestros enemigos de proyecto histórico en realidad se dieron cuenta antes que nosotros, que estamos del lado de la defensa de derechos y la igualdad, se dieron cuenta antes que nosotros que
el patriarcado es como una de las estructuras más básicas de la organización jerárquica de las sociedades humanas, ¿no? Y que al defender el patriarcado, pues está defendiendo básicamente lo que es la estructura jerárquica de poder, de organización de la sociedad humana, que también está evidentemente al servicio de intereses económicos que se basan también en un horizonte histórico que defiende la acumulación incesante de recursos. Entonces creo que ahí se encuentra un poco la defensa de un modelo económico, ¿no? El modelo neoliberal, y la defensa del patriarcado como sistemas que se retroalimentan y que se necesitan, ¿no? Me preguntaste también por aliados de estos sectores fundamentalistas neopentecostales en el Perú. Bueno, en el Perú la modalidad, ¿no?, de incursión en la política que han tenido esos sectores no es a través, por la vía de un partido, digamos, cristiano, ¿no?, sino más bien han tenido actores, ¿no?, políticos directos insertados en otros partidos políticos y han negociado alianzas y han tenido presencia, por ejemplo, muy importante en el fujimorismo. Entonces, en el último congreso que hemos tenido y que hace muy poco fue disuelto constitucionalmente, ¿no?, y por eso hemos tenido elecciones también hace poco en el Perú, elecciones congresales, bueno, y que se dieron además porque se trataba de un congreso manejado por una mayoría fujimorista que hacía mucho obstruccionismo, sobre todo para la realización de reformas importantes que permitan democratizar y liberar de corrupción al país, ¿no? Entonces, por intereses políticos, ¿no? Y por estar involucradas muchas de sus figuras en estos temas de corrupción. Entonces, el fujimorismo ha apoyado, ¿no?, la agenda de estos actores políticos antigénero, antiderechos, y uno de los voceros principales de la campaña Con mis hijos no te metas, como es Cristian Rosas, ¿no?, salió, por supuesto, a criticar el cierre constitucional del Congreso cuando esto se dio, ¿no? Y lo que nos muestra estos vínculos políticos, ¿no?, entre esta fuerza política fujimorista y los, digamos, los actores políticos antiderechos y antigénero en el Perú, ¿no? En ese sentido hay unas alianzas que van por ahí. Ahora, en cuanto a las estrategias fundamentalistas que se basan en la retórica del miedo, ¿no?, estas estrategias de crear un enemigo externo, ¿no?, o interno, en este caso se hablaba mucho de una colonización ideológica, ¿no? Ese fue el discurso que se trajo aquí al Perú, y supongo que ha sido también algo que ha pasado en otros países de América Latina, en el sentido de decir que el género, ¿no?, es un tema que ha surgido del norte. Entonces todo esto del género y lo LGBT es parte de una colonización ideológica que lo que busca es debilitar, ¿no?, el tejido social de las naciones para que luego la imposición de poderes económicos, etcétera, sea más fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un miedo en el cual también se han basado, un miedo que han diseminado desde sus discursos, pero va muy vinculado con, primero, un miedo a la homosexualidad, ¿no? Entonces se genera este cuco de la homosexualización de los niños, ¿no?, para generar lo que se ha llamado de pánico sexual, ¿no? Entonces, la estrategia del pánico sexual no es algo nuevo. En 1977 ya hubo una campaña en los Estados Unidos, ¿no?, en el condado de Dade, en que se hablaba de un reclutamiento homosexual, ¿no? Y justamente eran fuerzas políticas opuestas a que
digamos, a los avances que se habían estado dando en estos momentos de derechos de personas de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, en el caso del Perú, se ha tomado exactamente esta misma idea, ¿no?, de la homosexualización de los niños, que ha sido el cuco principal, ¿no?, el movilizador que han querido colocar como principal. Luego ha estado el miedo a la izquierda, ¿no? Se habló mucho de que esta es una propuesta estatista y marxista, ¿no? Entonces se han usado muchos elementos que generaban una asociación simbólica con la izquierda. Entonces, por un lado, el miedo a la homosexualización, el miedo a la izquierda autoritaria, estatista, ¿no? El miedo a la colonización ideológica, ¿no?, como un conjunto de tropos que han sido utilizados para generar temor y entonces colocar a quienes proponen esta campaña, ¿no?, a quienes están generando una plataforma política desde estos discursos como los salvadores, ¿no? Y ahí me parece interesante de todos estos miedos que han sido movilizados, ¿no? Este miedo a la colonización ideológica me parece bastante interesante porque me parece que busca aprovechar un malestar histórico acumulado asociado con una historia de precarización y despojo, ¿no? Y desviarnos la atención de la responsabilidad que tiene más bien un modelo económico neoliberal, ¿no?, dentro de un sistema de acumulación cada vez más radicalizado como es el capitalismo, ¿no? Entonces el despojo que esto genera y el malestar vinculado con eso, tratan de orientarlo a la supuesta ideología de género, ¿no? Entonces, ese es como un mecanismo retórico, ideológico que me parece interesante, peligroso, ¿no? Pero hay que decir también, ¿no?, que por lo menos una buena noticia en el contexto peruano ha sido que en las últimas elecciones, ¿no?, que hemos tenido hace muy poquito, ¿no?, donde todas estas fuerzas se agruparon dentro del Partido Solidaridad Nacional, ¿no? Es un partido que ha sacado una votación ínfima, ¿no? Entonces, y digamos que en la campaña electoral, todas sus baterías, ¿no?, toda su energía y toda su estrategia, ¿no?, fue diseñada desde esta idea de los miedos que he mencionado, ¿no? Entonces, aparentemente, por lo menos lo que podemos decir de los últimos comicios electorales es que esta estrategia no les ha dado muy buen resultado. Lo que sí ha tenido un impacto que me parece peligroso y hay que estar con bastante cuidado con eso, es que en las negociaciones políticas, en las campañas de pánico que han venido haciendo, han logrado frenar algunas acciones que se venían haciendo en el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, si bien dentro del Ministerio de Educación del Perú el enfoque de género ha seguido como política, digamos, no ha sido retirado de los documentos, no ha sido retirado y se ha defendido básicamente frente a estos ataques. También es cierto que cuando se hizo la última campaña de pánico sexual, señalando que el enfoque de género es igual a sexo anal, por ejemplo, ¿no?, entre otras cosas que se publicitaron por todas las vías, calles y plazas del Perú, cuando esto ocurre, ¿no?, sí hay, por ejemplo, digamos, se encuentran algunos elementos en los textos educativos que hablaban de, digamos, había un link, ¿no?, que mandaba a una enciclopedia en línea donde había información sobre masturbación, sobre sexo anal, y esto, ¿no?,
sí generó, digamos, toda una controversia en la cual desde el Ministerio de Educación se dijo que había sido un error, ¿no? Y ahí eso fue una equivocación, a mi parecer, ¿no? Porque digamos que hablar del sexo anal o de la masturbación no tendría, en todo caso, por qué ser considerado algo equivocado. Y a partir de esto, entonces, se dijo que se le iba a hacer un proceso administrativo a algunas personas que trabajaban dentro del ministerio y que eran los responsables de estos materiales educativos. Entonces, esto genera a la interna del ministerio toda una sensación de miedo de trabajar en ese tipo de material y en ese tipo de contenido, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido un error, ¿no? Que no se ha debido procesar a las personas que estuvieron trabajando en ese material, que estos temas desde los cuales se generó el pánico sexual no se han debido defender como temas que forman parte de la sexualidad humana y no hacer este giro punitivo hacia adentro que lo que ha hecho es generar miedo y dificultades para que a la interna los especialistas se atrevan a trabajar con tranquilidad en esos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este caso lo pongo como un ejemplo de cuestiones que, donde sí van logrando entrar y generar censura, ¿no? Como parte de estas acciones guiadas por ideas fundamentalistas. Y eso es un peligro que me parece que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que estar alerta, ¿no? Sí creo que estas personas que están sufriendo estas sanciones, estas investigaciones, se les debería dejar porque, digamos, el trabajo que han hecho es un trabajo que está dentro de lo que desde la educación sexual integral se contemplan como temas que de acuerdo al momento, digamos, del momento, digamos, del proceso educativo, pueden ser temas que tranquilamente pueden ser tocados, ¿no? Luego quería ir al tema de los vínculos entre los fundamentalismos religiosos, económicos y la corrupción. Esta idea es bien interesante, ¿no? Esto de hablar de fundamentalismo religioso, anti-igualdad de género, anti-diversidad sexual, que así como se coloca esta idea de que todo lo que tiene que ver con género es malo, ¿no? Desde un discurso de determinismo biológico, ¿no? Que según ellos manda que por naturaleza, ¿no? Los hombres son de una manera, las mujeres por otra, y por lo tanto tienen que cumplir ciertos roles, ¿no? O también esta defensa de la heterosexualidad como la única manera, y en ese sentido la homosexualidad como una patología, ¿no? Digamos que todo este discurso naturalizante de una sola forma de sexualidad, de una sola forma de organización del género, es una forma de fundamentalismo que, como decía hace un rato, no va sola, ¿no? Entonces va hermanada también con una defensa de un modelo económico. Y en ese sentido, entre los discursos que se desplegaron en la campaña de Con mis hijos no te metas en el Perú, se hizo, como dije, toda un ataque de lo que significan las propuestas de izquierda, ¿no? Una demonización del estatismo, ¿no? Y una defensa de cuestiones como un lenguaje, ¿no? Un lenguaje neoliberal. Y una imagen, por ejemplo, que a mí me llamaba mucho la atención en la época de la campaña, era un cartel enorme donde estaba la mano del presidente de la República con su banda presidencial arranchándole el niño, el hijo, a una mujer, ¿no? A la madre, en este caso, ¿no? Entonces es como que el Estado te quita a tus hijos. 2 minutitos aquí. Ajá, y en ese mismo discurso se hablaba de decirle, se confrontaba al Estado diciéndole,
señor presidente, nuestros hijos son nuestros, son nuestra propiedad, no son propiedad del Estado, ¿no? Entonces es como una defensa de los hijos en un sentido de considerarlos propiedad privada, ¿no? Y me parece como una imagen, una escena que conecta muy bien esta propuesta de defensa de un poder patriarcal, ¿no? Y un discurso neoliberal donde el Estado se tiene que retirar, ¿no? Donde supuestamente el Estado se tiene que retirar. Entonces, como una reprivatización de un campo, ¿no? Que el campo de la familia, donde dicen, bueno, pues con mi familia no te metas, ¿no? Entonces, y eso me parece bien importante de decir, o sea, hay una postura negacionista de la violencia, ¿no? Donde el espacio de la familia se ve como un espacio donde quien tiene, pues, el jefe del hogar tiene el poder y que no se meta el Estado, ¿no? Entonces esto es peligroso en términos también de el tratamiento de la violencia de género, que fue el último punto que me preguntaron, y diré solamente un par de cositas cortas, que es que ellos han defendido una postura negacionista de la violencia específica de género y su gravedad, señalando que hay violencias de todo tipo y todo el mundo comete violencia contra todo el mundo, ¿no? Entonces, hay una postura de negacionismo de las relaciones de poder, ¿no? Hay un golpe muy fuerte a las defensoras de derechos feministas que trabajan precisamente por desterrar la violencia, y hay toda una propuesta por sacar el enfoque de género de la política pública, ¿no? Entonces, es en ese sentido que la lucha contra la violencia se vería afectada por una irrupción mayor de estos personajes en la vida política del país, ¿no? Y bueno, lo dejo ahí por el momento. Muchas gracias, querida Angélica. Creo que siempre el tiempo es insuficiente para tanto que decir en estos escenarios y te agradecemos el resumen. Vamos a volver contigo después, vamos a darle paso ahora a nuestra colega también, Mar Grandal. En un momento se va a abrir su cámara de Mar y vamos a apagar tu cámara, Angélica, hasta dentro de un momento. Muy bien. Mar Grandal. Hola, querida Mar, ¿cómo estás? Bienvenida al seminario, a este segundo seminario birregional online, así como agradecemos a todas las personas que están presentes, ávidas de poder escuchar nuestras reflexiones y poder intercambiar. Mar, la organización de Mar con presencia en España, Católicas por el Derecho a Decidir, que obtiene presencia en España y en América Latina, respalda la educación sexual y afectiva, el uso de anticonceptivos y el derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo, buscando permanentemente el cambio de patrones socioculturales y religiosos vigentes en nuestra sociedad, una defensa férrea del Estado laico, considerando que es un debate pendiente dentro del movimiento feminista. En España, el movimiento feminista logró una importante articulación para combatir el anteproyecto de la ley de aborto del Partido Popular, conocida como la ley Gallardón 2013, una ley retrógrada que buscaba imponer el dogma religioso a las mujeres y a la sociedad. Católicas por el Derecho a Decidir fue efectivamente una organización muy activa en la lucha y tenemos, en esta lucha, y tenemos a su representante, a Mar Grandal. Querida Mar, vamos a hacer la misma dinámica, vamos a dar las 3 preguntas para permitirte que puedas explayarte. Disculpa si parecen muchas, pero nos interesa que puedas tocar estos diferentes puntos. Desde Católicas por el Derecho a Decidir, preguntamos qué acciones desarrollan frente a grupos religiosos y de extrema derecha que cuestionan permanentemente y culpabilizan a las mujeres que deciden sobre sus cuerpos. ¿Crees que los discursos fundamentalistas que niegan que la violencia tiene género han repercutido en el incremento de la violencia contra las mujeres y los feminicidios? Desde tu experiencia como militante también en el movimiento feminista, como activista, ¿qué acciones estratégicas consideras que tenemos que articular, que es necesario articular en el movimiento
y las organizaciones de mujeres frente a los fundamentalismos en España. Te dejo con el micrófono abierto y muchas gracias por tu tiempo. Hola, buenas tardes, buenos días a todas. Estoy encantada de compartir con vosotros este espacio y bueno, voy a ver si puedo responder con brevedad a todo lo que se me plantea. En España, efectivamente, con la contrarreforma de Gallardón, bueno, llamada la ley de Gallardón, pero realmente era la reforma del Partido Popular. Salimos a la calle, el movimiento feminista, durante mucho tiempo, porque estuvo como, desde que entró en el poder en el 2011 el Partido Popular, era algo que tenía previsto, o sea, ya no solo en el 2011, sino anteriormente, cuando se ganó la ley de la salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo en el 2010, ellos ya habían plantado un recurso en el Constitucional para ir en contra de esta ley. Entonces, cuando ellos llegaron al poder, lo que querían era eliminar esa ley y implantar la nueva ley, que era mucho más restrictiva que incluso la del 85. Ahí, efectivamente, católicas, junto con el movimiento feminista, estuvimos constantemente manifestándonos con acciones, luchando durante años para que esa reforma no fuera llevada a cabo, y finalmente tuvimos la suerte de, antes del 28 de septiembre, lograr derrocar, digamos, de alguna manera al ministro de Justicia, Ruiz Gallardón. Fue una batalla bastante dura, o sea, tuvimos que estar durante mucho tiempo en medios de comunicación, yendo a universidades, yendo a muchos sitios a hablar sobre la importancia que tenía de la defensa, ¿no?, de los derechos sexuales reproductivos, y la defensa también de la autonomía de la mujer, la libertad de la mujer para decidir. Y además es que la ley del 2010 es una ley que las mujeres hasta la 14 semana deciden. Es una ley que efectivamente tiene cuestiones que podrían ser, son debatidas y discutidas, porque dentro del movimiento feminista queremos que algunas cuestiones salgan de ella, como por ejemplo que salga del Código Penal, por ejemplo que no se tengan que dar sobres a las mujeres tutelándolas, por ejemplo que también esté dentro de la red sanitaria pública, que no los objetores de conciencia no estén imponiendo sus morales por encima de los derechos de las mujeres. Entonces, bueno, durante todos esos años hemos estado luchando para conseguir que efectivamente esa contrarreforma de la ley no hubiera salido. Sin duda, los actores, ¿no?, antiderechos también salieron a la calle. O sea, ellos eran personas que tenían precisamente campañas, y lo mismo que ha ocurrido en otros países de América Latina, también aquí en España los hemos tenido constantemente y enfrentándonos pues a ellos. Dicho esto, también es verdad que ahora, por ejemplo, que sí, que es verdad que tenemos esa ley, pero tengo que decir también que una de las acciones que estamos llevando a cabo nosotras, Católicas por el Derecho a Decidir, es con una plataforma pro derechos. Estamos defendiendo los derechos de las mujeres, que cuando van a las clínicas no sean acosadas ni sean obstaculizadas. Esa plataforma está constituida por más de 60 organizaciones, y lo que hemos hecho ha sido incidencia política para hablar con los distintos grupos parlamentarios, exponerles el problema que estaban teniendo estas mujeres, que están siendo acosadas y hostigadas cuando van a la clínica, aún a sabiendas que tenemos una ley que hasta las 14 semanas las mujeres pueden interrumpir sin tener que estar dando explicaciones a nadie. Y también hemos pedido que haya que se tenga en cuenta la ley francesa, ¿no?, en la cual a la gente que está obstaculizando a las mujeres
se las penalice y también tener un espacio en el que puedan ir y que no sean hostigadas ni acosadas. Ciertamente estos grupos lo que están haciendo es hostigar y acosar a las mujeres y también tienen estas intervenciones, ¿no? De, bueno, pues salir delante de las clínicas acosando con los rosarios, con velas, poniendo ataúdes, féretros pequeñitos, el que pone los un pin chiquitito que son unos piececitos, es decir, bueno, y también en el mes de diciembre hicieron pues una especie de cuaresma, ¿no? Por estas criaturas, según ellos, ¿no? O sea, estas intervenciones de los grupos antiderechos yo creo que no solo son en España, sino que son también por todos los países de América Latina. Dicho esto, me preocupa el avance efectivamente de estos grupos antiderechos o grupos también coercitivos. A mí me gusta decir que son coercitivos, porque han incursionado en las instituciones, entonces desde ahí tienen poder. Antes también lo hacían, porque el hecho de que no estuvieran en partidos políticos, como por ejemplo ahora están en Vox y con eso lo que tienen es un montón de, pues eso, de poder, ciertamente hacen que frenen, ¿no? Todas las políticas que teníamos, como por ejemplo la ley de violencia de género, por ejemplo, la ley de salud sexual reproductiva. No había ningún problema con determinadas cuestiones, como por ejemplo lo del PIN parental, pero ellos, por ejemplo, lo meten. Yo creo que esto es el brazo armado de la Iglesia Católica. Es decir, son grupos secularizados que están incursionando dentro de la política y frenando todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales reproductivos, con derechos y la autonomía de la mujer, con todo lo que tiene que ver con todos los avances del movimiento feminista. Porque sí que es verdad que hablan de un totalitarismo del feminismo, de unas feministas, nos llaman feminazis, ¿no? Y están, por ejemplo, pues constantemente haciendo campañas, ¿no? Para desestabilizar, pues eso, para llegar a mucha gente confundiéndola y manipulándola con sus discursos. Yo no sé si os estoy contestando a todo lo que queréis. Respecto a España, España es un estado confesional, no es un estado laico. La Constitución española en el artículo 16.3 dice que España no, la confesión, o sea, las confesiones no son religiosas, pero sí que tienen una colaboración con las entidades religiosas. Y desde ahí, precisamente, desde esa colaboración, la Iglesia Católica tiene mucho poder y muchos privilegios. De hecho, la educación, ellos tienen uno de los, lo diré, uno de los acuerdos son el tema educativo y desde ahí ellos efectivamente hacen mucha presión. No. ¿Sí? Mar, pues estás muy bien de tiempo, perdón, no. ¿Sí? Voy bien Mar, de tiempo. Estás muy bien de tiempo, pero de pronto, como para terminar esta última parte, nos preocupaba mucho, o una de las inquietudes que tenemos es qué estrategias consideras que se tienen que articular, en tu experiencia también como activista, desde el movimiento feminista frente a los fundamentalismos. ¿Qué estrategias tendríamos como que reforzar, como que articular, como que empujar mucho más para hacer frente a estos escenarios?
Bueno, yo creo que desde el movimiento feminista y desde precisamente el 8M se están haciendo algunas estrategias o se están haciendo cosas como, por ejemplo, llegar a los pueblos y a los barrios, ¿no? Y hacer pedagogía. A mí me parece que como tal estrategia no la tenemos. A mí me preocupa, por ejemplo, que está habiendo un avance no solo de los fundamentalismos de la Iglesia Católica, sino también hay un avance de los fundamentalismos de las iglesias evangélicas, que están entrando desde hace años, cada vez está habiendo más iglesias evangélicas en el territorio español. Yo no tengo respuesta, ¿no?, frente a estos, a cómo actuar frente a eso. Me toca que nos tenemos que sentar, tenemos que hablar, tejer alianzas para efectivamente afrontar todas estas cuestiones que se nos vienen encima. La pedagogía es fundamental y sin duda yo creo que hay acciones que se están realizando dentro del movimiento feminista que de alguna manera están frenando. Por eso ellos precisamente son tan reactivos y están efectivamente reaccionando frente a el movimiento feminista y también frente a las personas LGTBIQ. Ellos hace como unos meses o hace un año me parece que fue, tuvieron una campaña de unos autobuses diciendo que los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Afortunadamente se frenó porque digamos que en las instituciones públicas teníamos un ayuntamiento favorable precisamente a derechos y a derechos humanos y hicieron todo lo posible para frenar precisamente esa campaña tan horrible que lanzaron. Sin duda tiene mucho que ver también con las instituciones, ¿no?, y con qué partidos políticos están gobernando en ese momento. Toca también hacer incidencia política pues, hablar, ¿no?, con los distintos grupos parlamentarios, pero también con los movimientos sociales y también yo creo que hay que hacer mucha pedagogía en el caso de los colegios, pues con las AMPAs y con el profesorado. No es fácil tejer alianzas y estrategias porque hasta ahora, por ejemplo, no lo hemos ido haciendo. Hemos ido actuando de acciones desde el movimiento feminista, pero como tal estrategia no la hemos hecho. Creo que sería importante tejer también estrategias con la gente de América Latina que ha tenido estas experiencias para ver qué es lo que se ha hecho y aunar, ¿no? O sea, si hay algo que tiene el movimiento feminista es ser internacionalista. Y desde luego, otro de los factores importantes que a mi modo de ver deberíamos tener en cuenta y agendarnos el movimiento feminista es no solo el movimiento feminista, sino la sociedad en general, es avanzar en un Estado laico. Vuelvo a decir que España no es laico, que es aconfesional y que la laicidad del Estado precisamente defiende, ¿no?, la separación Iglesia-Estado y la libertad de conciencia de todas las personas. Muchas gracias, Mar. A ver si me activan la cámara. Muchas gracias, Mar, por tus reflexiones. Efectivamente, también coincido en que no hay solo una estrategia, sino que fundamentalmente el diálogo y mantenernos unidas en nuestra diversidad, ¿no?, porque el movimiento feminista es bastante diverso, va a hacer frente a estos escenarios fundamentalistas. Te agradezco la intervención, volvemos contigo en algunos minutos. Ahora vamos a dar la bienvenida a Mar Palenciano, ¿no? A Pamela Palenciano. Pamela, estimada Pamela, no sé si estás por ahí, si pueden abrir la cámara para que las y los oyentes puedan verte. Te voy presentando. Pamela Palenciano es monologuista, es comunicadora, es activista feminista y ha alcanzado un importante, ahí tenemos a Pamela, ya la pueden ver. Hola Pamela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Sabemos que has alcanzado un importante reconocimiento internacional por más de 15 años trabajando con el monólogo No solo duelen los golpes, orientado a sensibilizar a la población en la lucha contra las violencias, el cual es un relato autobiográfico sobre la violencia de género a través del humor y la ironía, el arte siempre como un importante conductor para la prevención. En los últimos meses está sufriendo Pamela ataques graves por su trabajo, como es el veto de su actuación en la Asamblea en Madrid. Estimada Pamela, las preguntas que tenemos para ti, por favor, siéntete en la libertad de interrumpirme o de pedirme si que las repitas si es necesario, porque a veces de repente son muchas las que hemos puesto juntas o las podemos también fraccionar. Pero bueno, ahí van las preguntas que son ejes de reflexión, ¿no? Y vamos nuevamente sobre los discursos fundamentalistas, que es el tema fundamental de este segundo seminario birregional. ¿Cómo estos discursos vienen afectando tu trabajo, ¿no? ¿Qué cambios significativos, ¿no? crees que han ocurrido y cómo estos se han notado? ¿Qué herramientas han servido o te han servido a ti para enfrentar este escenario? Desde tu experiencia, ¿qué estrategias consideras podemos desarrollar las organizaciones que venimos trabajando en la lucha frente a las violencias machistas, sobre todo en estos escenarios de tanto fundamentalismo? ¿Y qué papel juegan las redes sociales en este sentido? Acá hay un elemento fundamental, ¿no? Para nuestros tiempos. ¿Qué papel están jugando las redes sociales, ¿no? Estimada Pamela, te dejo el micrófono abierto y me atrevo a interrumpirte cuando falten 2 minutos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por este espacio. Justamente esta mañana he tenido un monólogo aquí en Madrid que ha sido terrible para mí. Llevo 17 años con este proyecto y nunca había sentido miedo a la hora de estar trabajando por parte de estos discursos fundamentalistas y antiderechos humanos que hacen que el monólogo, por supuesto, en Madrid tenga un veto enorme y me han prohibido entrar a muchos institutos, y si entro es porque tengo amigas y amigos, profesores, colegas que acaban contratándome a través de proyectos, a través de las asociaciones de madres y padres, porque lo que es la parte pública, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento, me tienen en listas negras, en vetos, ¿no? Así que, como comprenderéis, esta mañana he vuelto a pasar miedo en este instituto. Han salido muchísimos chicos y algunas chicas, lamentablemente, con gestos. Había algunos que sí que se iban a estudiar, pero igual me parece muy fuerte que se salgan del monólogo, porque no me va a pasar nunca en este tiempo, de por querer estudiar dejar de ver el monólogo, porque lo que se mueve en el ambiente es digamos que la parte machista antes no tenía tanto discurso, lo tenían como más callado y ahora ya se sienten con una fuerza y un poder para poder retarte desde me salgo, te miro con mala cara, hago murmullo con todos los de al lado y te reviento el monólogo. Igual que esta mañana me he encontrado una noticia de un periódico muy facha aquí en el Estado español que se llama OK Diario, donde graban un audio de cuando yo le contesté el otro día a un adolescente en un instituto, en Aspe, que me dijo que por qué yo odiaba tanto a la gente de Vox, y yo le decía que Vox me estaba haciendo daño y que eran unos nazis al final que estaban en el Congreso, y esto lo han sacado de contexto. Nos sacan que el chaval luego reconoció su pregunta había sido poco apropiada, reconoció el dolor que me hace sentir un partido que no es democracia, porque un partido que odia a las feministas y que odia a los migrantes, que son sus ejes principales, y buscar la unidad del Estado español, romper la diversidad y homogeneizar, digamos, a la gente, no puede estar en una democracia. Entonces el chaval me pidió perdón y eso no lo han sacado, ¿no? Entonces imaginaros el miedo con el que yo estoy trabajando ahora en el Estado español. Cuando me preguntáis qué herramientas te han servido para hacer frente a esto, pues la herramienta la sigo buscando. Sigo buscando estrategias de articulación con el movimiento feminista propio del Estado español, en el cual ahora mismo hay una división bastante grande. Han conseguido debilitarnos dentro del movimiento feminista. Hay debates que hemos traído de nuevo, que siempre han sido nuestros debates, y que justo en este momento que la ultraderecha nos tiene enfrente, que hoy han asesinado a 2 mujeres en el Estado español, que están cometiendo feminicidio en toda América Latina todo el tiempo. De repente encontrarnos en el movimiento feminista discutiendo por temas que yo no digo que sean urgentes, importantes, pero creo que la urgencia está justamente en que nos están matando, y a las compañeras que vamos a prevenir que esto ocurra nos da miedo trabajar donde trabajamos. Creo que esto es mucho más urgente y estoy buscando las herramientas para poder cuidarme.
La plataforma de vecinos y vecinas de mi barrio, de Vallecas, fueron las primeras en lanzar un comunicado. Me he sentido bastante sola en cuanto al movimiento feminista, al menos de Madrid, que es donde yo vivo, que hayan hecho un comunicado o un consenso público de apoyo hacia ese veto que yo he tenido en la Asamblea de Madrid, que sigo teniendo en el Instituto de Madrid. Me he sentido bastante sola. Y la estrategia que nos toca, creo, buscar ahora es una cosa que yo he hecho mucho de menos. Yo viví en El Salvador 8 años y he hecho mucho de menos la articulación, el encontrar cómo articularnos con nuestros pensamientos distintos y disidentes en cuanto a posiciones políticas dentro del feminismo y saber articularnos. A mí ahora me queda más que buscar estrategias pues muy de base, de cuidar que no vaya nunca yo a un monólogo sola, cuidar mis redes sociales, ir siempre acompañada. Y creo que dentro del apoyo que me está diciendo mucha gente que tenemos alrededor, al final cuando estoy como esta mañana frente a 400 adolescentes, que no eran tan adolescentes, ya tenían casi 20 años, pasar este miedo de entrar y salir en la puerta, de irse del monólogo, de estar murmullando, de mirarme con desprecio, de todo el ataque que tengo todos los días en las redes sociales, de que las amenazas que me hacen son a mi integridad física. Vivir con esto creo que no es justo. El 2020 ha empezado bastante fuerte, en el Estado español por lo menos. El otro día tuve la oportunidad en Oxfam de ver cómo está en un encuentro que tuvimos, cómo está articulado todo estos fundamentalismos a nivel internacional. Me dio mucha tristeza que en América Latina tenga tanta fuerza como tiene. Esta gente de Hazte Oír, que también lo de con mis hijos no te metas, aquí es el PIN parental. El PIN parental no es más que una censura a la gente que luchamos por las libertades, por la diversidad y por los derechos humanos. Y quienes más apostamos por defender los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBIQ se ensañan mucho más contra nosotras, ¿no? Creo que las redes sociales están haciendo mucho daño. Lamentablemente yo tengo una hija de 14 años y un hijo de 5. Veo como mi hija es mucho más influyente todo lo que ella ve en redes que lo que yo, su padre o su entorno en su colegio le podamos decir. Y las redes sociales están plagadas de muchísima gente joven con discursos de incitación al odio, discursos que son antiderechos humanos y sin embargo nos llaman que somos nosotras las que odiamos, ¿no? Y las que generamos odio por decir verdades. Y sobre todo dentro del feminismo también las que nos marcamos claramente y abiertamente como antifascistas, antidictadores, antiderechas, sufrimos mucha más hostigamiento, porque no solo estamos en contra del fundamentalismo, sino que además nos declaramos antifascistas y todo lo que tenga que ver con un discurso homogéneo y hegemónico en cuanto a una línea que sería la derecha. Sufrimos mucho más ataques porque nos pronunciamos así. Y yo me vine de El Salvador porque tenía miedo en algunos aspectos, por cómo está estructurada la sociedad en cuanto a la violencia, pero lo puedo decir hoy en este día, realmente en el Estado español tengo muchísimo más miedo que cuando vivía en El Salvador. Y creo que tiene que ver por toda estrategia enorme, que no es que venga, sino que ya está enfrente, y a un llamado al movimiento feminista en general de unirnos. Hay muchos puntos que siempre nos han dividido, pensamientos que no estamos todas iguales, pero para ir frente a la violencia tenemos que estar juntas y cerca. No sé si alguna pregunta que me dejo que la tengo por aquí anotadas no he contestado. Frente a la herramienta y los cambios, bueno, creo que he contestado un poquito en lo que sigo buscando ahora mismo para poder cuidarme. No sé si hay alguna pregunta más que no me haya dejado sin contestar. Porque como además hoy he vivido, sí. Bueno, creo que ha sido muy importante. Dame un segundo que abro la cámara, que abrimos la cámara. Ha sido muy importante lo que tú nos has manifestado, especialmente desde tu experiencia, ¿no? Has mencionado también el rol de las redes sociales, ¿no? Yo creo que ha sido muy, muy, muy importante lo que nos has dicho sobre, pero si tú tuvieras, yo sé que no hay una sola estrategia, como comentábamos anteriormente, pero si tuviéramos que empezar a pensar, y evidentemente el movimiento feminista en España o en Europa no es lo mismo que el movimiento feminista en América Latina. También tenemos mucha diversidad. Tú hablabas también de alguna fragmentación, que es algo que siempre solemos repetir alrededor, digamos, del movimiento, pero desde tu experiencia o en tu lectura,
¿qué estrategias crees que debemos desarrollar las organizaciones para hacer frente a este escenario de fundamentalismos en donde también nosotras como defensoras estamos siendo atacadas, como bien señalas en tu reflexión? Creo que estas estrategias parten del cuestionamiento personal, que luego se hará político dentro de la organización, de mirar un poquito más nuestros privilegios, para poder estar fuerte hacia afuera y de resistir, y de mucha más autodefensa feminista, de mucha más invasión en las redes de nuestros mensajes, de compartir pues expresiones artísticas, talleres, como nosotros también en las redes podemos compartir todo lo que luchamos y creamos para poder defender desde el feminismo un mundo más libre y más feminista, compartirlo. Creo que últimamente hay también dentro del feminismo, al menos en el Estado español, hay como un hartazgo, ¿no? De decir, bueno, que esta compañera ya la he escuchado 20 veces, ya que hay, y es como, bueno, pero es que a lo mejor ahora hay que recompartir, retuitear cosas que hacen las compañeras, llenar nuestras redes de amor. Una de las cosas que yo me propuse este año era intentar bloquear todos los mensajes. Hasta hace un tiempo yo los dejaba públicos, todas las amenazas que tengo. Y una estrategia que encontrar es como llenar nuestras redes de amor para poder resistir, estar acompañadas, estar cerca y articularnos con otras redes que, aunque no sean feministas, encontrar puntos en común para ser más fuertes y más sólidas, porque al final si no nos quedamos muy solas. Y aunque nos cueste articularnos, yo encontré al menos en mi barrio, aquí en Madrid, en el Pozo del Tío Raimundo, un vínculo muy fuerte con la Asociación de Vecinas y Vecinas de mi barrio, que aunque no sean feministas como tal, yo puedo estar ahí siendo feminista y articular fuerza, estrategia, ideas, como para hacer frente al todo fundamentalismo y a todo el retroceso que intenta la derecha. Sé que nos cuesta mucho porque no es fácil, pero hay que tener paciencia y rotarnos. Cuando estemos cansadas, rotarnos para poder seguir articulando respuestas y formas y no intentar a veces que se nos va. Tenemos una cosa con el tema humano del ego, de mi parcela me quedó para mí, y yo solo comparto lo mío, pero dejo de ver lo que hace el resto y hay que encontrar alianzas. Reitero que dentro de nuestra diferencia y diversidad hay mucho más puntos que nos unen de los que nos alejan. Pero claro, como otro problema que yo colonicé a mi pareja, Iván, porque ella ve mucho la colonización al final del monólogo y cómo las blancas colonizamos nuestro discurso del feminismo latinoamericano y otro montón de cosas. Los mayas decían que hay un dedo que señala hacia afuera, pero que hay 3 dedos que te señalan a ti. Que mientras no nos miremos dentro y veamos que también tenemos privilegios y que tenemos que perder privilegios para ganar en un sistema capitalista donde la palabra pérdida no cabe, porque todo el tiempo ganar y pasar por encima del resto, nos va a costar mucho avanzar, creo yo. Muchas gracias, Pamela, también por tu importante testimonio, ¿no? Que creo que es un testimonio muy valioso en la medida en que estos escenarios de fundamentalismo se están afectando también a las defensoras, a las activistas. Y hay algo que tú señalas en un inicio, ¿no? Que es hablar del miedo, ¿no? Y que voy a tomarme 2 segundos para decir que también creo que lo estamos sintiendo acá, o que yo nunca había sentido miedo de repente de estar en una manifestación, y sí, o de estar en una entrevista, y ahora efectivamente sí, ¿no? Entonces, te agradezco mucho tu testimonio. Vamos ahora a ir y nuestra total solidaridad, por supuesto, en estos escenarios donde tenemos que estar mucho más juntas, ¿no? Mucho más juntas aún en nuestras diversidades, ¿no? También acá somos muy, muy diversas, ¿no? Tenemos una pregunta que va para todas, en realidad, y quisiera hacer un llamado también a Angélica y a Mar, para ver si pueden abrir un segundo su cámara, para poder hacer esta última pregunta, ¿no? En donde les vamos a pedir una opinión a todas, ¿no? Y es en relación a qué opinan sobre el PIN parental. Para dar una pequeña introducción, porque en América Latina no es un término muy conocido, ¿no? El PIN parental es una medida que se está implementando en España, orientada netamente a que se pida una autorización, ¿no? Es promovida por los sectores de la ultraderecha y los sectores más conservadores para solicitar una autorización en las escuelas para que se dicten, ¿no? Materias o contenidos vinculados a la igualdad de género, al feminismo
a los derechos de la población LGBTI. Esto termina siendo una estrategia para limitar la responsabilidad del Estado frente a la educación en igualdad, que es algo que venimos levantando desde el feminismo también, ¿no? Y en Perú o en América Latina hemos tenido también muchos escenarios en donde se ha cuestionado la igualdad de género, nombrándola como ideología de género, ¿no? Con una carga sumamente negativa que tiene en nuestros países la palabra ideología para deslegitimarla, ¿no? Y para cuestionar el avance en materia de derechos reproductivos y de derechos sexuales y reproductivos y de derechos de la población LGBTI. Yo quisiera preguntarles a ustedes si en un par de minutos cada una puede decirnos qué opinión les merece lo de el llamado PIN parental. Angélica, no sé si puedes empezar tú como para empezar en el mismo orden. Gracias. Ok. Sí, creo que esto del PIN parental, que en el Perú no conocemos esta categoría, pero que es básicamente lo que está detrás, es esta idea de con mis hijos no te metas, ¿no es cierto? Esta idea de que la familia, ¿no?, es un ámbito donde solo los padres pueden tener una injerencia en temas de formación, de educación, ¿no? Que en realidad es una idea que lo que hace es querernos regresar a un momento del patriarcado, ¿no? Donde había esta idea de que el jefe de familia es el que va a decidir, ¿no? Nosotros hemos avanzado en derechos, ¿no? Estamos en una sociedad de ciudadanos, ¿no? Donde el Estado tiene una responsabilidad central en generar las condiciones básicas de buena convivencia social para que haya un respeto por los derechos y por las existencias de todos, todas y todes. Entonces, ¿tú cómo logras eso? ¿No? Generando desde la escuela, ¿no? Desde el primer momento de socialización de chicos, chicas, ¿no? No solamente en la familia, sino también en la escuela, de estos principios básicos de respeto y de buena convivencia, ¿no? Y como parte de esto, el enfoque de género de igualdad que viene reclamando fuerzas desde el feminismo, los movimientos LGBT, etcétera, tienen que ser un elemento central en la educación, ¿no? Si no, ocurren casos como lo que estamos viendo y que nos cuenta Pamela, por ejemplo, ¿no? Necesitamos este tipo de violencia, necesitamos sociedades donde ese tipo de violencia no se dé, que nos garanticen a todos, todas y todas una convivencia en igualdad, en respeto, en el mismo acceso a vidas habitables desde todo punto de vista. Y eso no puede ser solo responsabilidad de los padres. Eso es una responsabilidad crucial del Estado, bienestar para todos y todas. Entonces, por eso en las escuelas se tiene que garantizar enfoque de género, educación sexual integral, respeto por y una igualdad total en el trato y en derechos con las comunidades de la diversidad LGBTI+, ¿no? Entre hombres y mujeres, en términos étnicos, ¿no? Con personas migrantes, en términos de clase social, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Entonces creo que eso es fundamental. Se trata de un aprendizaje para la vida y la convivencia ciudadana. Muchas gracias, Angélica. Mar, tu opinión sobre el PIN parental, ustedes que lo están viviendo actualmente. Bueno, en realidad este problema no lo teníamos, o sea, es muy actual, o sea, desde que ha entrado Vox en las instituciones, han metido toda esta agenda absolutamente patriarcal, digamos que es el brazo armado de la Iglesia Católica, y entonces tiene que meter
una agenda ultraconservadora, con un modelo de familia heteronormativa, radiactiva, un modelo absolutamente arcaico que no tiene nada que ver con el siglo XXI y la España que hemos ido trabajando durante todos estos años en lo social, en las políticas de avance, ¿no? con el tema de género. Entonces es una destrucción, o sea, esto es algo que ellos llevan orquestándolo desde hace tiempo, porque esta agenda es una agenda que viene precisamente del Vaticano, o sea, no viene de, ni siquiera viene de hace pocos años, es desde hace muchos años. Entonces, lo que quieren es efectivamente envenenar, manipular, mentir, confundir a los padres y a las madres, que yo creo que afortunadamente ya muchos padres y madres no están de acuerdo, y precisamente ha habido una campaña, está habiendo campañas en Rivas Vacia Madrid, por ejemplo, y en Vallecas, en colegios públicos donde ya no, o sea, donde están haciendo campañas que la están colgando en redes sociales, que son magníficas, de mostrar precisamente una realidad que no existe. Es decir, lo que quieren es vaciar los colegios públicos para llevarlos a los colegios privados. Entonces, no existe tal problema, son ellos los que quieren poner y marcan su agenda. Lo que no debemos permitir es que marquen la agenda. De ahí que yo decía la pedagogía y el trabajar con las AMPAs en los colegios, porque efectivamente yo creo que es fundamental que esos padres y madres alcen su voz, como la han alzado. Nosotras hace una semana, la revuelta feminista que hemos arrancado el día 8 y la semana pasada hemos hecho una acción en la calle en la que hemos hablado de la educación sexual y la importancia que tiene que esté en las aulas como currículum escolar. Entonces, ellos están constantemente... uno de los problemas que yo veo de esta gente es que se les está dando mucho pábulo en los medios de comunicación. Ese es el problema, que han entrado, o sea, entran en las instituciones, pero también en los medios de comunicación confundiendo a la gente. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotras tenemos que hacer esa labor pedagógica para... porque no ocurría, o sea, cualquier padre o madre en el colegio es que no preguntaba dónde iban sus hijos. Es que esto es una locura, o sea, yo soy madre de un chaval mayor, podría ser abuela, y yo nunca he tenido ese problema. Y fíjate que no vivía tampoco en una España, digamos, tan avanzada como ahora. Es que es de ahora, es actual, o sea, es desde que han incurrido en los partidos políticos y tienen fuerza. Y detrás de todo esto, efectivamente, está Hazte Oír, pero vuelvo a decir que es el brazo armado o el secularismo de la Iglesia Católica. Muchas gracias, Mar. Seguimos con Pamela. Nada, pues el PIN parental es una estrategia, como ya apunta la compañera Mar, que ha llegado aquí al Estado español de forma nueva. Yo como madre no decido cuando va la policía a darle charlas a mi hija de seguridad vial, no decido si quiero que vayan o no, que ya me encantaría decidirlo porque a veces sueltan comentarios machistas horrorosos. Sin embargo, el PIN parental no está puesto para actividades donde están cargadas también de ideología, aunque te vayan a hablar de educación vial o de droga, y puede encontrarte una persona que por prevención de drogas lleve una ideología a lo mejor muy de derecha, sino que el PIN parental está puesto o lo quieren poner para todas las personas que defendemos los derechos, sobre todo las de las mujeres, porque Vox tiene muy claro que el feminismo es lo primero que quiere atacar, y de la comunidad LGTBQ. Entonces, está claro que el PIN parental, veo que cada vez, justamente espero y veo que todas estas institutos, AMPA, se están removiendo. Acaban de sacar un vídeo ahora mismo que han hecho del colegio de mi hijo, el Núñez de Arena, para hablar de la educación pública, porque lo que hay detrás de esto, que nos están liando al final, es segregar de nuevo la educación entre lo privado y lo público, ¿no? Y utilizan el PIN parental para ello. Y ya hay, a mí ya me ha pasado en un instituto que de repente dejan de ir adolescentes porque las madres y los padres se han enterado que yo voy y no van. Pero bueno, si lo revertimos, una madre en Murcia, donde sí se ha instalado el PIN parental, sí que se ha instaurado en Murcia, la madre ocupó el supuesto PIN parental para decir que su hijo no iba a ir a ver al presidente de la Comunidad de Murcia, que es un tipo de derecha, un fascista, ¿no? O sea, que si le damos la vuelta encontrando el humor, también mientras que lo logramos quitar, lo mismo encontramos una estrategia para que nos dejen en paz. Muchas gracias, Pamela, y efectivamente estos hechos o estas estrategias, ¿no? Estamos viviéndolas en ambas regiones.
de diferente manera, ¿no? Acá como bien señaló Angélica, con la campaña Con mis hijos no te metas, que cuánto daño ha generado en la población, ¿no? Y cuánto odio hacia las defensoras de los derechos de las mujeres y de la igualdad. Se le pidió a los asistentes y las asistentes si por favor podían ir escribiendo sus preguntas. Vamos a dar pase a algunas preguntas que las leerá Tatiana Retamoso durante algunos minutos y se les pedirá luego que ustedes la respondan. Vamos a cerrar nuestras cámaras y nuestros micrófonos unos minutos para darle paso a Tatiana Retamoso, también feminista de AIET, una organización española también. Así que doy paso a mi compañera Tatiana para que pueda dinamizar esta parte de las preguntas. Muchas gracias a todas y a todos los asistentes y todas las asistentes por el tiempo. Hola, buenas tardes. Agradecer a Angélica Mota, Mar Grandal, Pamela Palenciano su participación. Muy contenta. Hay varias preguntas, pero yo quisiera empezar por un mensaje para Pamela desde México. Pamela, te mando un abrazo sororo desde México. Espero que en España se encuentren los mecanismos para tu protección como defensora de derechos humanos. Es de Giselle Valenciano. Y bueno, además Giselle tiene una pregunta. Hay varias, así que voy a intentar de dos en dos ir leyéndolas. Giselle nos dice que es de México. En México, como ustedes saben, tenemos todo este problema del feminicidio y violencia. Todavía ha sido más complicado en virtud de los partidos de derecha que se están colgando o que se están cargando, entiendo, las protestas feministas. Uno de los problemas principales ha sido la falta de aprobación de leyes en favor de las mujeres, niñas, niños y adolescentes el año pasado, por ejemplo. No se aprobó el decreto del derecho a la libre determinación de la personalidad. Pregunta para todas, ¿qué acciones podemos tomar en contra de estos grupos de derecha que continúan negándonos derechos? Esa es una pregunta. Luego hay un comentario de España. Dice, hola, yo soy de España y estoy alucinando con los grupos coercitivos que han dicho que acosan a las mujeres en las clínicas abortistas. Gracias por la información, por nombrar lo de los autobuses de Hazte Oír, que eran transfobos. Para nada estamos tan lejos los territorios, tanto las españolas como las peruanas, ante estos grupos reactivos. Agradeces, Ana Bárbara Alboreya, es una reflexión. Hay una pregunta, yo creo que esta es para Mar, de Ana Lima. Cuando habla de estrategias concretas, ella pregunta, cuando hablamos de pedagogías, ¿hasta quién? ¿No? Que un poco expliques más de las estrategias de las pedagogías. Luego, una pregunta de María Cristina Zurutuza, de Argentina. Ella nos dice, ¿creen que el Brexit alentará el crecimiento de movimientos de derecha antimigrantes, xenófobos y patriarcales? Bueno, yo ahí lo dejo porque hay muchas más preguntas. Yo quiero aprovechar para decir que hemos recibido inscripciones de 24 países, estamos 102 asistentes, muy contentas la articulación birregional por esta iniciativa de escucharnos en ambas orillas. Bueno, os dejo para las respuestas. ¿En qué orden vamos? ¿En el orden de comienzo yo o...? ¿Sí? Bueno, había una específica para Mar sobre las pedagogías y luego una general sobre la lucha contra los grupos de derecha y sobre el Brexit. Entonces, tal vez empezamos por Mar y luego las otras, que son dos generales, ¿no? Las contestan, bueno, pues Angélica, Pamela, Mar. Muchas gracias por la pregunta. Sí, yo suelo hablar mucho de pedagogía en todo, porque a mí me parece que la pedagogía y la pedagogía de la piel, el contacto con el otro, con la otra, me parece que es súper importante. Y considero que dentro del movimiento feminista, con los lenguajes que estamos utilizando, no está llegando a la gente. Utilizamos unos lenguajes
absolutamente como si fuéramos marcianas para mucha gente. De hecho, cuando hablamos del heteropatriarcado, cuando hablamos de las disidencias, cuando hablamos del capacitismo, cuando hablamos, digo, yo muchas veces dentro digo, pero ¿para quién hablamos? Porque ni siquiera a veces yo me entero de lo que estamos diciendo. Si yo no me entero, ¿cómo se va a enterar la gente? Entonces yo creo que hay que utilizar unos lenguajes en los que todo el mundo comprenda para que no precisamente generen esa hostilidad hacia nosotras. Pues yo creo que cuando hablamos en un lenguaje tan sencillo como el de la igualdad, como en el que cuando un chaval o una chavala va a un cole y que les van a enseñar la igualdad, la diversidad, no entiendan que cuando llegan a su casa sus padres están asustados por lo que le han dicho, ¿no? O sea, no le van a cambiar a un niño que es que desde que nace ya es homosexual, no se preocupen, o sea, no le van a hacer homosexual, el niño ya lo lleva, o sea, por favor, no... lo que tenemos es que ganarle también la batalla a los grupos antiderechos, porque ellos sí tienen un lenguaje y además utilizan el mismo lenguaje que nosotras, pero para confundir a la gente, porque sí constantemente están hablando de derechos humanos, constantemente están apelando a los derechos y en el artículo 27 de la Constitución que habla de que los padres tienen derecho a educar y a saber lo que se les hace a sus hijos. Es decir, yo creo que hay que darle la vuelta, y antes lo decía Pamela, darle la vuelta a todo esto y utilizar el lenguaje. Es decir, que nosotras también somos madres o que no queramos ser madres, pero por favor, o sea, que nosotras también defendemos la familia, pero no una familia heteronormativa, sino muchos modelos de familia. Eso es lo que hay que hacer, ese tipo de pedagogía para que la gente nos entienda. Es piel, pedagogía de piel. O como hacía Sócrates en la mayéutica socrática, es ayudar a que esa criatura que está dentro, porque su madre era maya, era partera, que salga afuera. Eso es lo que tenemos que hacer, ser mayas. Muy bien. Un lenguaje sencillo, cercano, para llegar a todo el mundo. Muy bien. Bueno, seguimos con las otras preguntas, ¿no? Angélica y Pamela. Sí. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que señala Mar. Creo que aquí ellos, desde esta, por ejemplo, ¿no? Tomando como ejemplo la campaña de Con mis hijos no te metas, comunicacionalmente armaron una serie de mensajes muy claros, donde además todos estaban completamente de acuerdo, entonces eran como unas 3 o 4 ideas que las llevaban de manera coherente, siempre, bueno, coherente dentro de la lógica que ellos querían armar, ¿no es cierto? Pero muy consistentemente, ¿no? Y con mucha regularidad, yo creo que eso, este tipo de eficacia en la comunicación, estoy muy de acuerdo con Mar que a veces nos falta desde el otro lado, ¿no? Desde el feminismo. Creo que tenemos una fuerza en nuestra pluralidad, ¿no? El movimiento feminista es muy amplio, muy diverso, existen muchas maneras de entender la realidad y creo que esa es una gran fortaleza, pero necesitamos también dentro de esa diversidad de posturas, encontrar algunos mensajes, puntos comunes, puntos fuerza, en los cuales apoyarnos para salir a dialogar con la sociedad más amplia, ¿no? Y ahí me parece que, además de disputar el concepto de familia, que como muy bien dice Mar, necesitamos colocar esta imagen de que nosotros defendemos las familias en plural, ¿no? Pero también, y que claro, la igualdad de género lo que hace es fortalecer también las familias heterosexuales, ¿no? Porque genera mayor democracia a la interna de estos grupos de convivencia que los hace más sólidos, más fuertes, ¿no? Y les da vidas más gratas a todos los que están ahí. También creo que es bien importante disputar el concepto de vida, ¿no? Estas dos cosas, la disputa por la vida y por la familia, es algo que necesitamos hacer de manera coherente y coordinada. Y ahí viene otro punto importante, es que en nuestras diferencias necesitamos articular,
articular no solamente a la interna de nuestras sociedades por país, sino como estamos haciendo, por ejemplo, en este evento, generando espacios de intercambio y de conversación entre mujeres, diversidades feministas de diferentes partes del planeta que estamos en esta lucha y que estamos en esta resistencia, ¿no? Entonces yo creo que eso son dos cosas que me parecen centrales, ¿no? Nuestras estrategias comunicativas de llegar a más gente y nuestra capacidad de articulación como feministas también con otros sectores de la población. Por ejemplo, ayer yo estuve en un seminario con médicos ginecobstetras que trabajan el tema de aborto, y ellos nos contaban cómo se sentían solos, porque los ginecobstetras, que de alguna manera son los más sensibilizados con el derecho al aborto, sienten que hay mucha criminalización de ellos dentro del estamento médico, porque desde otras especialidades, ¿no?, los ven como los aborteros y les pesa mucho este estigma, ¿no? Entonces en ese momento yo pensaba, claro, a ellos les falta un empoderamiento político para defender el aborto y su acompañamiento del aborto como algo de lo que pueden sentirse orgullosos, porque están salvando la vida de mujeres, ¿no? Pero todo este trabajo político se tiene que hacer en articulación con el movimiento feminista. Entonces el movimiento feminista creo que ahí tiene una serie de retos para articular con otros espacios sociales en la sociedad y también a nivel global, ¿no? Eso podría decir al respecto de este tema. Bueno, yo agradecer ese mensaje de México y todo el apoyo que me está llegando, sobre todo de América Latina, que me siento mucho más acuerpada por ese lado del mundo que en mi propio lado donde habito. También como viví 8 años en El Salvador, quieras que no, o sea, se deja en mi cuerpo un amor muy fuerte, ¿no? Creo que la estructura, no solo el Brexit, sino el Brexit y un montón de cosas que están ocurriendo incluso aquí en el Estado español, con todo el movimiento de la independencia en Cataluña, hay varias cosas que están como confluyendo al final en que el patriarcado y el capitalismo, que están súper mega casados por todas las iglesias, no solo por están casadísimos como sistema, permeen en la sociedad. Y hay que hacer mucha pedagogía, como decía Mar, de la piel, lenguajes más sencillos, por eso a mí a veces me vetan el monólogo porque dicen que hablo mal, que uso palabrotas, pero las palabrotas las uso para hablar de la violencia. No es que yo sea mal hablada en sí, que también yo puedo tener mi lenguaje mal hablado, pero que lo hago porque la adolescencia, cuando ocupa las malas palabras para que entiendan que eso es violencia, eso es pedagogía sencilla, no hay que poner tantas teorías. Y eso que yo ocupo a veces conceptos en el monólogo que también digo, madre, me estarán enterando cuando digo cis y cuando digo capacitismo y cuando digo tantas cosas, pero creo que prima mucho más el lenguaje del corazón, o sea, que creo que eso es lo que tenemos que hacer, porque sí están copiando nuestro lenguaje, sí ocupan estrategias de victimismo, cuando atacan a las clínicas de interrupción del embarazo, de repente se acercan con cosas que dan como lástima, ¿no? Buscar en las criaturas ahí pequeñas, hacer todas unas performances de la vida, de no sé qué digo, además que ocupan la palabra emocional, vida, familia, unión, que son al final también nuestras palabras, porque nos queremos vivas es nuestro, de las feministas, nos queremos vivas con vida. Cuando nosotras hablamos de vida y hablamos de familia, hablamos de familias distintas, de familias diversas, no solo de la heteronormativa y de los padres y la familia que nunca se separan. Creo que nos falta eso, como encontrar en el humor y en otras formas de hacer pedagogía para darle la vuelta, porque a nivel político se nos viene grande, no solo con lo del Brexit, sino con más cosillas. Bien, más preguntas. Van llegando muchas, así que voy rápido. Hay una reflexión de María del Rosario Escobedo Escalante, de Guatemala, que está por ahora en España. Pienso que el fin parental se resume en el control patriarcal del sistema de propiedad privada de las hijas y los hijos, refuncionalizar el patriarcado y el patriarca, ya que el sistema le coloca a los padres qué es lo bueno y lo malo para las hijas y los hijos. Y luego nos recuerdan que el fin parental solo se está poniendo en práctica en 3 comunidades autonómicas, entre Vox, PP y Ciudadanos. Bueno, esperemos que solo sea así y que no tenga mayor trascendencia, pero sí la tiene, sí la tiene. Hay una pregunta para Pamela. Ante los discursos de odio en redes, ¿crees que es estratégico repetirlos? ¿Ampliar las voces al contestar
ampliar las voces al contestar, se está amplificando su mensaje. Hay otras preguntas, porque hay dos que están muy parecidas. Bueno, con el tema de con mis hijos no te metas, ¿consideran que sería importante que los y las madres, padres que tienen perspectiva de género también se organicen con mis hijos no te metas para defender la ESI? Bueno, hay un saludo de El Salvador para Pamela. Mi pregunta es si en mi país, que estamos inmersos en el crimen organizado, ¿de qué manera se puede hacer ver al gobierno la importancia de la igualdad de género integral? Bueno, es una pregunta bastante complicada, pero quería que le diéramos un saludo a Pamela. Luego hay un saludo del equipo de trabajo del Centro Jurídico Popular de Matagalpa, que Nicaragua agradece a las panelistas por compartir su experiencia sobre un tema importante en esta situación de tanta violencia y numerosos feminicidios. Bueno, entonces, para Pamela, sobre la amplificación en redes de su mensaje, y luego hay una pregunta de qué métodos o qué estrategias se puede utilizar como feminista en la universidad. Bueno, con respecto a lo de la red... No, sigue. No, quería contar que las redes sociales... Me refería a que las redes sociales está claro que no hay que amplificar los discursos, incluso a veces en vez de decir Fox, de Vox, decimos Fox, como para, y a veces lo ocupo, ¿no? Para no darle más publicidad. Pero hace poco tuve un debate con una profe que me decía, mira, no los nombres tanto en las aulas, porque te van a vetar más todavía lo que te tienen vetada. No digas Vox en las aulas, no los nombres. Ya, pero yo no soy La Sexta. La Sexta es un canal, digamos, de acá, nacional, que le dan publicidad todo el día, lo que Vox dice, no dice, le siguen, tienen publicidad gratis realmente, pero los grandes medios de comunicación, como pasará en América Latina con todos los grupos fundamentalistas, que al final sacan publicidad gratis de los medios de comunicación. Pero si alguien como yo, que está amenazada de muerte directamente por este partido, porque yo nunca había tenido miedo de mi ex maltratador hasta ahora, que después de 20 años, al ponerme ello en sus redes, un familiar de mi expareja se pone en contacto conmigo, ¿cómo no lo voy a nombrar yo? Si es que los tengo todo el día aquí. Pero claro, ese es como, yo tengo que nombrarlos porque es que los tengo muy cerca. Pero sí es cierto que como estrategia puede ser que no los nombremos tanto, que le hagamos chistes, que en vez de Vox digamos Fox. O sea, encontrar siempre en el humor una herramienta desde la ironía, desde el sarcasmo, que es un humor al final más inteligente, el humor feminista y rebatir todos estos discursos, ¿no? Y agradecer todo el apoyo de tanta gente que ahí estamos. Bien. ¿Y sobre organizarse, qué opinan? Que madres y padres se organicen. Sobre eso quería nombrar una experiencia que tenemos en el Perú, más o menos al año de que se salió esto de Con mis hijos no te metas, que además hicieron una demanda al Estado para retirar del currículo el enfoque de género desde un grupo que se llamaba Padres en Acción, ¿no? Surgió un conjunto de mujeres feministas madres que formaron el grupo Madres en Acción. Y ellas son muy activas, ¿no?, en trabajar en pro del enfoque de género en la escuela, de defender la educación sexual integral. Lamentablemente, hace poquito, hace como un mes y medio, nos enteramos que estos grupos fundamentalistas han inscrito el nombre de Madres en Acción en el INDECOPI, que es la institución donde se hace el registro de las patentes, de los nombres de las empresas, etcétera. Lo han registrado como una marca suya. Entonces, para poder, de alguna manera, quitarle piso a esta institución, pero ellas están luchando por su nombre porque tienen todas las pruebas de que ellas ya vienen como 2 años o un poco más trabajando, activando y haciendo vida comunitaria desde ese nombre, ¿no? Entonces, esperamos que muy pronto se les pueda dar la razón y que tengan el uso de su nombre. Pero entonces, sí creo que ha sido una experiencia importante porque, como tú dices, Pamela, los medios de comunicación
les dan plataforma para cualquier tontería que dicen, es lo que más se repite y se repite en los noticieros, ¿no es cierto? Y entonces, una cosa interesante de estas mujeres de Madres en Acción fue que cuando se conforman como colectivo, entonces siempre que había alguna estupidez que decían estos, se pedía la opinión de las Madres en Acción, que podían entrar igualmente a los medios a dar una versión distinta, una otra opinión, etcétera. Y creo que eso fue una estrategia muy importante, ¿no? Porque hasta antes de las Madres en Acción éramos invitados, invitadas a algunas feministas, pero como, digamos, como a mí como académica, algunas veces me invitaban para hablar de cosas de género, para aclarar cuestiones de género, ¿no? Y eso me valió también, al igual que a Pamela, que me acaben amenazando de muerte, ¿no? En su momento. Pero una vez que, claro, surgen las Madres en Acción, eran como ya un colectivo, una representación de madres que son escuchadas también por la ciudadanía de una manera distinta, ¿no? Entonces creo que sí, esa fue una buena experiencia y pues, son un referente importante aquí. Bien, de Argentina nos dicen, sí, creo que las madres y padres a favor deben organizarse. En Argentina lo hicieron para lograr que se deje de dar educación religiosa obligatoria en la escuela pública en una de las provincias del norte del país. Fue necesario hacer un juicio que terminó la Corte Suprema, pero se logró quitar, dice, y con la lucha del movimiento feminista. En Guatemala nos comparten que están tratando de contener estrategias fundamentalistas, sobre todo a nivel legislativo. Han logrado detener que se apruebe la ley por la vida y la familia, que es totalmente regresiva. Nuestra herramienta principal ha sido la defensa del Estado laico, lo que habla siempre Mar. Sin embargo, parece una lucha de nunca acabar. ¿Qué acciones podríamos tomar contra estos funcionarios que impulsan sus criterios fundamentalistas? ¿Hay estrategias de abordaje de estos fundamentalismos que hayan realizado con líderes o lideresas religiosas? Y bueno, y para seguir con Guatemala, dice, mi pregunta va orientada a saber más acerca del feminismo crítico, que es la postura que incluye a las personas de la diversidad sexual, ya que algunas feministas no lo incluyen y veo que ustedes sí lo incluyen. Gracias. ¿Con quién empezamos? ¿Para quién va la pregunta? No, es general. Son preguntas. Yo creo que la estrategia de abordaje de fundamentalismos que se ha realizado con líderes o lideresas religiosas, yo no sé si en Perú ha habido alguna experiencia al respecto, es decir, trabajar, ¿no?, con líderes en la iglesia. Lo que yo sí sé que hay en el Perú es en este, digamos, espectro religioso que es de donde han salido la campaña Con mis hijos no te metas y los discursos más fuertes en los últimos años, ¿no? Que es el espectro evangélico, no tanto el católico. La Iglesia Católica ha estado ahí, pero con perfil un poquito más bajo, ¿no? Digamos, en ese espectro religioso, que es el espectro evangélico, hay como diferentes sectores. No podemos decir que todo lo religioso es fundamentalista, ¿no es cierto? Y creo que esa es una idea bien importante. Dentro de las diferentes religiones, ¿no?, y en el campo evangélico también, hay, y claro, acá tenemos una compañera de Católicas por el Derecho a Decidir, que así lo representa también, ¿no? Hay una diversidad donde también se reconoce la equidad de género, los derechos sexuales y reproductivos, etcétera. Y entonces eso también pasa en el Perú dentro del espectro religioso evangélico. Hay sectores que son sectores más progresistas, ¿no?, que tienen un discurso de respeto por la diversidad y por el enfoque de género, y desde ahí vienen trabajando activamente para llevar sus voces, aunque es
se les escucha menos porque no tienen todo el financiamiento para hacer las grandes campañas que se hacen desde los otros lados, ¿no? Pero sí vienen trabajando también haciendo pedagogía dentro de sus propias comunidades, ¿no? E intentando también colocar un posicionamiento evangélico que puede ser respetuoso de las diferencias de la equidad de género y de la igualdad y de la diversidad sexual, ¿no? Entonces creo que por ahí hay experiencias interesantes, ¿no? Donde desde dentro mismo de las comunidades religiosas hay estas otras variantes, ¿no? Y creo que es bien importante, pensando en estrategias desde el feminismo, articular, por ejemplo, con ellos también, ¿no? De una manera. Yo he intentado hacerlo desde donde he podido, siempre que me han invitado a sus eventos, etcétera, voy y generamos diálogo, ¿no? Para que ese público también escuche de primera mano una voz feminista, etcétera, ¿no? Pero entonces, ese tipo de práctica existe acá en el Perú, ¿no? No sé si Mar, ¿quieres decir algo? Sí, si no, sí, yo quería decir, a mí me parece muy importante efectivamente articularse con gente o sea, tanto el movimiento feminista, yo por ejemplo esa articulación sí la hago. Estoy dentro de redes cristianas, que son movimientos de base de iglesia, y estoy dentro del movimiento feminista, y ellos apoyan muchas cosas del movimiento feminista, y nosotras también estamos al tanto de lo que hacen ellos. Por ahí yo, por ejemplo, hace como una semana o 2 semanas, en mi grupo de laicidad, dentro de la iglesia de base, yo he elaborado junto con mis compañeros una píldora para ver qué aspectos de nuestra vida se ven afectados por un Estado no laico. Y en todos esos aspectos ellos ya me decían, seguro que vas a decir lo de siempre, que son los derechos sexuales reproductivos, la interrupción voluntaria del embarazo y todo lo que tiene que ver con las personas LGTBI. Elaboramos una píldora que luego efectivamente me han dicho si se podía publicar en una revista precisamente de iglesia de base. Por ahí es donde yo decía también un poco lo de la pedagogía. A la vez también creo que es importante articularse gente católica, progresista, con grupos también progresistas del mundo evangélico. Porque sí es verdad que a mí me han llamado precisamente una pastora evangélica cuando fue el 8 de marzo para hablar con una compañera de Asamblea Feminista, Chelo, para hablar sobre la violencia de género. Y resultó súper rico, porque es verdad que las mujeres evangélicas, pastoras, tienen una labor súper importante dentro de sus comunidades. Y luego también es muy importante contar con teólogas feministas que han elaborado teología feminista que aporta muchísimo a todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y LGTBIQ. Y de hecho hay mucha riqueza en eso, lo que pasa es que están silenciadas e invisibilizadas por la jerarquía de la Iglesia Católica. No sé si he contestado. Muy interesante, porque en las respuestas están saliendo varias estrategias. Mis compañeras que están recogiendo conclusiones estarán apuntando todo esto, porque la verdad es ahora en el debate donde salen, ¿no?, las estrategias. Bueno, acá hay una pregunta, hay dos, sobre prostitución. En España hay un fuerte problema con el tema del abolicionismo de la prostitución. Ella dice que en una conversación por Facebook una compañera se refirió al abolicionismo como fundamentalista abolicionista. Ella pregunta si es correcto denominar fundamentalismo abolicionista, ya que existe una pugna, ¿no?, y son las compañeras feministas regulacionistas que denominan fundamentalismo abolicionista. Y para seguir en la línea de prostitución, hay otra pregunta, que si se considera que la prostitución es violencia de género. Y luego hay una, en relación a las alianzas, lo que dice acá, a ver, porque son muchísimas preguntas que van llegando, si se considera la necesidad de alianzas, ¿por qué, si se habla de alianzas,
¿por qué es que no existen o por qué no se han dado totalmente? A mí me gustaría contestar primero esta última. La pregunta de la prostitución era para las tres en general, ¿eh? Ya. Bueno, que la otra compañera, Ángel, no está, ¿no? O sea, que se ha descolgado, creo. Seguramente, No aparece pero en la bueno. cámara. Bueno, pues yo preferiría contestar a la última. Si no te importa, Mar, prefiero hablar de las Por alianzas. supuesto, claro que Con sí. respecto a la Yo creo que prostitución, aquí- con respecto a la prostitución y más sabiendo que hay gente del Estado español viéndonos, preferiría no hablar. En cuanto a que yo tengo un discurso súper abolicionista en la teoría, pero a mí las prácticas que se están dando no me representan. Las prácticas a la hora de imponer la teoría de la abolición de la prostitución, porque también soy abolicionista del trabajo, de la esclavitud, de mujeres que trabajan en el hogar y cuidados, que son esclavas en la esclavitud moderna del siglo XXI y nadie quiere abolir eso. Y nadie quiere abolir la cantidad de trabajos precarios a los que nos enfrentamos las mujeres cobrando siempre mucho menos que los hombres, en todo el trabajo de cuidado, las enfermeras, las profesoras, de eso no queremos abolir, es abolir la prostitución. Por eso quiero hablar más de las alianzas. ¿Por qué no se tejen las alianzas en sí? Precisamente por eso, porque a la hora de aliarnos queremos imponer nuestra mirada, como si yo soy abolicionista, necesito que todo el mundo lo sea y entonces no quiero escuchar al resto. Lo que contaba Mar es una de las preciosidades en las que yo creo en el feminismo, eso que consiguen desde algo que pudiéramos muchas feministas más ateas o laicas decir, más ateas, digamos. Ay, es que no se puede hablar de la iglesia. Fíjate qué ejercicio tan político está comentando Mar, de que se puede hablar de los sectores más progresistas, desde la parte católica con la evangélica, juntarse y tener un diálogo. Ojalá los movimientos feministas aprendiéramos de eso, de poder sentarnos a dialogar parte del movimiento que no estamos de acuerdo. Por eso creo que la alianza no llega a tejerse como tal, porque se pone mucho el ego, ¿no? Y el señalamiento, como decía, del dedo para afuera, los tres que te apuntan es como que los otros y las otras son malas, ¿no? Y yo por eso de verdad vuelvo a apelar, sé que soy muy pesada con esto que voy a decir, muy cansina, insistente en que ahora hay que encontrar espacios de diálogo. Y ahora no podemos hacer tanto así, porque es que en este hueco se está entrando la ultraderecha y toda la violencia, que es muy, muy violento lo que está pasando. Bueno, realmente dentro del movimiento feminista está viendo precisamente ese problema, ¿no? Ese problema que realmente no lo generamos muchas de nosotras, porque yo me considero pro derechos, ¿no? Pero no seré yo quien niegue derechos a personas que deciden autónomamente, responsablemente y con libertad lo que tienen que hacer o no tienen que hacer en su vida. Entonces, a mí me parece que cuando se están hablando de ciertos sectores o grupos dentro del abolicionismo que son efectivamente muy radicales, hombre, yo creo que cierto tufo fundamentalista sí tiene, a mi modo de ver. Vamos, blanco y en botella, porque es imponer a todo el mundo lo que yo creo o lo que yo pienso. Entonces, es un debate que no se puede hablar de ello, porque yo creo que todas estamos de acuerdo en que tenemos que estar en contra de la esclavitud y de la trata. Y ahí estamos todas de acuerdo. Entonces, como hay un sector que efectivamente se está volviendo como muy agresivo con este aspecto, pues no hay manera de ponerse de acuerdo. Entonces, es un tema que efectivamente a mí misma me violenta. Entonces, no quiero continuar porque efectivamente hay que trabajar y hay que trabajar desde la empatía. Yo creo que desde la empatía y no desde esa víscera violenta y agresiva que muchas veces yo estoy percibiendo por parte de grupos bastante agresivos, ¿no? O sea, como por ejemplo el negar que esto en una universidad se hable. Por favor, es desde ahí desde donde se tiene que hablar, desde los espacios donde se puede hablar y debatir. Pero ¿quién es nadie para imponer una censura? No sé si... Yo sé que voy a levantar ampollas entre la gente que me está escuchando, pero yo quiero ser libre para hablar y libre para hablar de todos los espacios, porque el Evangelio dice que la verdad te hará libre. Y yo creo que lo que yo creo, ni siquiera yo digo que sea la verdad, es mi verdad, es lo que yo siento y lo que yo creo que tengo que decir. Lo siento, soy una persona que defiende los derechos de todas las mujeres. Bien, es un tema espinoso, lo sabemos. En todo caso, yo creo que se refería a la pregunta a si cabe expresar o denominar a compañeras feministas abolicionistas como fundamentalistas, cuando al inicio del evento
se ha manifestado y analizado que los fundamentalismos lo que quieren es defender el patriarcado y el neoliberalismo. Entonces, creo que aquí sería un debate hermosísimo en cuanto a la libertad de expresión, en cuanto a las actitudes violentas y en cuanto a denominar fundamentalista todo aquel de por sí que esté en contra de algo, y entonces nos confunde, porque se está dando dentro del movimiento feminista. Entonces, bueno, pues seguramente por eso era la pregunta. En todo caso, voy para Argentina. Nos escriben desde Argentina, perdonad, porque llegan varias preguntas. Yo creo que aquí está. A las 3, me gustaría saber qué opinan del movimiento de mujeres en Argentina, en donde la derecha intenta romper los encuentros nacionales de mujeres de Argentina, queriendo cambiar el nombre desde la diversidad, la cual ha participado desde siempre. Yo creo que ya no, ya, ahí está, y bueno, esto es para las 3, o bueno, para las 2, porque creo que a Angélica le pasó algo, seguro luego se une. Es que yo de las compañeras latinoamericanas no tengo más que decir que quitarme el sombrero, quitarme la camiseta, quitarme el sujetador, porque las admiro muchísimo, de verdad, que tienen una manera de estar que con todas las dificultades que hay, con toda la diversidad y disidencias que tienen también entre ellas, hay muchas cosas en Argentina, la foto del otro día con el pañuelo verde, esa parte multitudinaria era como, madre mía, qué gana de que este año pase lo mismo en el Estado español, por favor. Creo que dentro de las vicisitudes que tienen, con toda la violencia, los feminicidios de alta cifra, el miedo a caminar por la calle, ellas están ahí unidas y no tengo más que decir. Cuando comentaba antes Angélica lo que se ha hecho en el Perú, es que yo me quedo con la boca abierta, porque creo que cuando justo tienen más miedo, más jodidas están, más estrategias buenas sacan, increíble, y nosotras seguramente que desde el Estado español acabaremos colonizándolas como siempre, porque no se nos ocurran a nosotras alguna, de verdad. Bueno, yo me siento privilegiada por pertenecer a una red latinoamericana en la que efectivamente yo recibo de ellas muchísima información, pero también para mí ellas son todo un referente. O sea, si yo he aprendido precisamente ha sido con mis compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir de todos los países de América Latina. Entonces, nada que decir, chapeau por todas mis compañeras y desde luego, o sea, amo, adoro toda la gente luchadora y activista con todas las dificultades y las limitaciones que tienen, como las tenemos también nosotras. Entonces yo creo que es verdad que hacen cosas. Yo cuando, por ejemplo, voy allá, me vengo siempre con una inyección con un chute, ¿no?, de positivismo, de ganas de hacer cosas, pero también es verdad que la realidad de España, creo yo, que no es la misma a veces que la realidad que tienen ellas. Por ejemplo, nosotras con el aborto aquí no tenemos el dramón que tienen, por ejemplo, en El Salvador, que es, bueno, o sea, es que no tengo palabras para definir la monstruosidad que se está haciendo con las mujeres en El Salvador o en otros países de América Latina donde las leyes son terriblemente restrictivas. O, por ejemplo, la falta a veces de políticas públicas, ¿no?, para atender, por ejemplo, caso de México, todo lo que tiene que ver con los feminicidios. En fin, o sea, ¿qué decirle yo? O sea, a las compañeras de América Latina, ¿qué decirle? O sea, ¿qué decirle? Sino aprender y unas de otras también, ¿no? Porque sin duda también ellas miran para aquí. Yo creo que de vez en cuando miran para aquí y nosotras miramos para ellas. De hecho, nosotras, dentro del movimiento feminista en España, desde hace unos años, a mí lo que me congratula y lo que me gusta es que está habiendo mujeres dentro del movimiento feminista racializadas, mujeres que antes no estaban y ahora están. Es un movimiento transversal, es un movimiento con muchísima riqueza, se está haciendo muchas cosas y a mí me parece que eso también hay que ponerlo en positivo. Excelente, querida Mar. Hemos estado siempre allí. Hemos estado siempre allí, las mujeres racializadas. Fenomenal. Bueno, yo quiero agradecer infinitamente. Me dicen que Angélica tuvo que irse. Entonces, yo doy paso a mi compañía. Ya no hay más preguntas. Agradecer las respuestas. Ha sido muy ilustrativo y saldrán muchos elementos para trabajar las estrategias y conclusiones. Doy paso a Leire de Mugaregabe,
que es otra organización en la que estamos en esta articulación birregional. Estamos Flora Tristán, la colectiva de Salvador y Perú, y aquí en España estamos Ayete y Mugaregabe, con las compañeras Susana Chariotti, de asesora, y de apoyo y de colaboradora externa Marta Montejano. Quería comentar lo que era esta articulación. Doy paso a Leire. Yo cierro mi pantalla, mi cámara, y se queda, me parece que todas, ¿no? Tenemos que cerrar y se queda Leire. Ok. Y cierro mi micrófono. Adelante, Leire, cierro mi micrófono. Vale. Gracias, Tatiana. Gracias también a Mar, a Angélica, que nos ha tenido que dejar, y a Pamela por vuestra claridad en las ponencias, por la sencillez. También, como decía Mar, nos da a nosotras un chute, ¿verdad? Escucharos. Y nos da mucha luz para seguir profundizando en las propuestas, para seguir trabajando en estas herramientas contra los fundamentalismos. También agradecemos ya a todas las personas asistentes al seminario, que, bueno, también disculparnos porque se ha alargado un poquito más de lo previsto, y veo ya que de las 100 personas que se habían iniciado, poco a poco van retirándose las personas, así que nada más, que voy a intentar ser breve, no alargarme demasiado. Nos quedamos con muchos elementos para la reflexión y claves para seguir profundizando en formas de hacer frente de manera colectiva a este auge de los fundamentalismos, a los actores antiderechos y los discursos de odio también. Y como comentábamos, estos no es algo nuevo, ¿verdad? Quizá de pronto ahora están tomando otras nuevas formas, están encontrando un marco donde se legitiman estos discursos, y nos estamos encontrando también con nuevos problemas, ¿no? Como comentaban, con problemas como los del PIN parental. Una vez más nos damos cuenta de la importancia de dar una respuesta colectiva, de la necesidad de organizarnos, de tejer redes a nivel internacional, y, como comentaban las compas, tanto Mar como Pamela y como Angélica, poder acompañarnos, poder cuidarnos, ¿no? Y poder acuerparnos, ¿verdad? En este trabajo, en la lucha por los derechos de las mujeres y los colectivos LGTBI, y poder también así vislumbrar un horizonte estratégico común, ¿verdad? Donde nos encontramos desde nuestra diversidad de contextos, nuestra diversidad de propuestas, de discursos, y también desde distintos ámbitos, ¿no? Desde la academia traíamos una propuesta hoy, desde los movimientos sociales, feministas, desde las organizaciones de mujeres, ¿verdad? Bueno, sin más, para ir cerrando, desde la articulación birregional, desde las organizaciones que hacen parte de esta articulación, desde Mugaregabe, desde Ayeti, desde la colectiva feminista del Salvador, desde Flora Tristán y también desde FICAM, agradecemos la participación a todas las personas que han estado participando del seminario. Haremos llegar a vuestros correos un vídeo con todas las presentaciones de todas las ponentes, y junto con este vídeo también una encuesta que os agradecemos mucho si podéis rellenarla, que nos sirve mucho a nosotras para seguir mejorando en esta propuesta de seminario online, ¿no? Que también podríamos denominarla como una herramienta, ¿no? en esta lucha que nos conecta, que nos permite conectar ambas orillas, como decía antes Tatiana. Haremos también llegar información a vuestros correos sobre otros seminarios, un seminario que tendrá lugar en Madrid de manera presencial en mayo, y otro previo que será online. Todo esto vía email os podrá llegar esta información y podréis inscribiros. Y seguimos trabajando en la lucha por los derechos de las mujeres, en la lucha de los colectivos LGTBI, generando este tipo de espacios, tejiendo alianzas, tejiendo redes y viendo esta estrategia común que podemos encontrarnos desde nuestra diversidad. Como comentaban las compañeras, siguiendo trabajando desde la incidencia política, la pedagogía de la piel, de la que antes hablaba también Mar, desde poder profundizar en otros lenguajes más cercanos, ¿no? Donde poder llegar a espacios y encontrarnos con personas que quizá, colectivos que quizá no han sido históricamente nuestras aliadas naturales, pero que sin duda tienen un potencial importante, poder llegar a otros nuevos espacios, explorar nuevas vías de trabajo, y también desde el humor, ¿no? Como una herramienta sin duda que nos da mucha fuerza para hacer frente a
a este auge de fundamentalismos. Así que sin más, agradecer otra vez a todas, a todo el equipo de trabajo de la articulación birregional y bueno, un abrazo a todas y seguimos encontrándonos.